estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con Sebastián Maril, analista que sigue los litigios contra el Estado argentino en el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Luis Caputo aseguró ayer que el equipo económico ya tiene identificadas las fuentes de financiamiento que usará para cubrir los próximos 3 vencimientos de capital con bonistas privados. Estamos hablando de unos 9.000 millones de dólares entre julio de 2026, enero y julio de 2027, con intereses que se pagarán con los pesos del superávit fiscal, según reiteró el ministro. Hablando en el simposio del IAEF ayer y en sintonía con lo que había dicho en el Argentina Week, Caputo explicó que sobre el cierre del 2025 habían pensado en acudir al mercado internacional, pero que de momento esa posibilidad se descartó. En sus palabras, no hay ningún capricho con Wall Street, sino que es un tema de costos. En ese sentido, dijo que mientras haya opciones más baratas, el trabajo de Federico Furiase, nuevo secretario de Finanzas, es ir por esas opciones. ¿Cuáles son? Bueno, Caputo mencionó el mercado local, la venta de activos del Estado y lo que llamó financiamientos alternativos. Sobre esto último, anticipó que los detalles se van a conocer en 2 o 3 meses. ¿Habrá un nuevo repo a la vista? Sobre el resto de los vencimientos de deuda hard dólar hasta el final del mandato de Milei, que según cálculos privados rondan los 30.000 millones de dólares, dijo que la mayoría se refinanciará fácilmente. Estamos hablando de los BOPREALes del Banco Central y créditos multilaterales. En este rubro, lo único que no será con rollover automático serán los vencimientos con el FMI. En cuanto a la inflación, evitó dar una fecha precisa para que perfore el 1% mensual, pero insistió en que el proceso de desinflación va a continuar. En esa línea atribuyó la persistencia de cifras en torno al 3% a la caída de la demanda de dinero que provocó el ataque especulativo del año pasado previo a las elecciones, a la recomposición de precios relativos y a la suba puntual de la carne que, según el ministro, no va a seguir subiendo 8% todos los meses. Y sobre el riesgo país, repitió la tesis que viene sosteniendo, que en el largo plazo siempre van a prevalecer los fundamentos. Es la misma convicción que llevó a Nueva York la semana pasada. Argentina se viene desendeudando y sus bonos serán cada vez más escasos, lo que haría que suba su precio. 2. No convence del todo en Wall Street la estrategia de Caputo, al menos no al Wells Fargo. El director ejecutivo y estratega de mercados emergentes del banco, Brendan McKenna, dijo en una entrevista con Bloomberg Linea que hubiera preferido ver a la Argentina emitir deuda soberana de ley extranjera en los meses posteriores a las legislativas de octubre. Cuando el riesgo país se comprimió fuertemente y las condiciones eran favorables, era la ventana de oportunidad para volver a los mercados. En sus palabras, cuando tenés esa oportunidad de acceder a los mercados de capitales, probablemente deberías tomarla. Consideró en ese sentido que la decisión de financiar vencimientos con superávit, repos y venta de activos es entendible, pero algo riesgosa porque siempre está la posibilidad de nuevos shocks externos. Advirtió así que hoy luce menos probable que en enero que el riesgo país argentino converja al promedio latinoamericano de 300 a 350 puntos. En ese sentido, haber colocado en Nueva York en enero, por ejemplo, hubiera sido en sus palabras un verdadero ejercicio de construcción de credibilidad. En paralelo, comentarles que ayer supimos que cayó la confianza del consumidor con el índice que mide la Ditela cayendo 5,3% en marzo, su segunda baja consecutiva, y se ubicó así en el nivel más bajo desde septiembre. La caída fue más pronunciada en el AMBA, donde se hundió 9,4%, mientras que en el interior del país subió 1,3%, confirmando ese desacople regional que viene marcando la dinámica económica argentina. Como te comentaba ayer, el desempleo también se siente más en el AMBA que en el interior. A esto se le sumó otra noticia no del todo positiva, y es que el superávit comercial de febrero cayó fuertemente respecto a los meses previos. Fue de 788 millones de dólares contra 2.189 millones en enero y 2.535 millones en noviembre. Aún así, se podría destacar que aumentaron en dólares un 187% interanual, pese a que las cantidades
unidades exportadas, es decir, el volumen físico, cayó 7,1% año contra año. Como matiz positivo, las tasas de interés en el mercado local se están desplomando, con la tasa de referencia de corto plazo cayendo al 20% este mes, desde el 50% de fin de año, producto de las compras de dólares del Banco Central que inyectan pesos al sistema. Según escribieron en Bloomberg News, estaríamos ante una señal de que el gobierno empieza a priorizar la reactivación de la actividad económica, aunque cree nuevos riesgos en el frente cambiario. El tiempo dirá. 3. El presidente de la CNB confirmó en el simposio de IAEF que el gobierno está trabajando en la creación de ETFs locales, en otras palabras, fondos cotizados en bolsa que replican índices y que se pueden comprar y vender como una acción. Centralmente, la idea es armar un ETF que replique al S&P Merval, el índice líder de la bolsa porteña, y que pueda tener a la vez una cotización en el exterior para atraer capitales a la bolsa argentina. Para quienes no estén familiarizados con este instrumento, un ETF es una canasta de activos que cotiza en bolsa como si fuera una única acción. El QQQ, por ejemplo, replica el famoso índice de acciones tecnológicas, el Nasdaq. Silva explicó que están terminando de darle el marco reglamentario al instrumento y que en breve van a lanzar una consulta pública. Ante la consulta de Bloomberg Línea, desde Bima confirmaron que están trabajando en adaptar su ecosistema para habilitar este tipo de operatoria. Es un paso que el mercado viene pidiendo hace tiempo, teniendo en cuenta que hoy un inversor local que quiera exposición diversificada a acciones argentinas no tiene un instrumento simple para hacerlo comprando en pesos. Efectivamente, el ETF ARGT, donde tiene un peso para algunos desproporcionado a Mercado Libre, no está disponible hoy para comprar en moneda local en brokers argentinos. Un ETF del Merval cotizando tanto afuera como localmente cambiaría esa ecuación y podría ser un catalizador para los flujos institucionales que, como venimos comentando, todavía no entraron con fuerza desde el exterior a la renta variable argentina. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró 2,8% arriba, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,2% para Decoagro y caídas de hasta 1,4% para Mercado Libre. Los bonos en dólares cerraron en rojos de hasta 0,5% y el riesgo país quedó en 614 puntos. El dólar blue quedó en 1.430, el MEP en 1.423 y el contado con liqui en 1.469 pesos. El dólar mayorista quedó en 1.394,50 y el minorista en 1.415, y en materia de tasas, la LECAP abril quedó en 27%, mientras que la caución a un día cerró en 13,1%. Comentarles además que el Banco Central compró ayer 132 millones de dólares, pero aún así las brutas cayeron por 793 millones para ubicarse por debajo de los 44.000 millones de dólares. Y hablando del Central, se autorizó ayer a los bancos a repartir hasta un 60% de las utilidades del 2025 en 3 cuotas consecutivas desde mayo. Ningún cambio entonces en relación a lo que había permitido el año pasado. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y en esta oportunidad quería invitarlos a repasar uno de los temas salientes de esta semana en Argentina: la decisión de la justicia de los Estados Unidos de suspender el Discovery en el caso por la expropiación de YPF hasta que haya una decisión de fondo sobre la apelación argentina al fallo en primera instancia de la jueza Loreta Presca. La decisión fue celebrada por el gobierno argentino. A través de un comunicado, la oficina del presidente calificó la decisión como histórica y sin precedentes a favor del país. Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro dijeron a Bloomberg Línea que Argentina adoptó un cambio profundo en su enfoque, priorizando el pleno cumplimiento de sus obligaciones procesales y el diálogo constructivo con el sistema judicial de los Estados Unidos. En ese marco, agregaron que Argentina respondió con transparencia y buena fe a un proceso de discovery sumamente exigente, aportando más de 115.000 páginas de documentación y facilitando el testimonio de altos funcionarios, porque no existen activos ocultos ni fundamento alguno para las acusaciones de alter ego. Por ello, destacaron que ante la solidez del cumplimiento argentino, los demandantes recurrieron al pedido de desacato como último recurso, pero que la Cámara de Apelaciones resolvió a favor de la
la República, lo que implica un reconocimiento de su conducta procesal y la relevancia de los principios de cortesía internacional y reciprocidad que rigen las relaciones entre estados soberanos. Del otro lado, Armando Betancourt, representante de los demandantes Petersen e Eaton Park, en cambio, dijo que la decisión de suspender los procedimientos de presentación de pruebas no afecta su búsqueda de restitución para los inversores de YPF ni sus esfuerzos por cobrar la sentencia de $16.000 millones. Además, remarcó que la suspensión no tiene nada que ver con el fondo del caso contra Argentina ni con el resultado de la apelación, sino que solo se refiere a la presentación de pruebas y posterior a la sentencia. Ahora bien, ¿qué implica y qué no implica esta decisión? Así lo explica Sebastián Maril de LATAM Advisors. Lo escuchamos. Bueno, Sebastián, ayer la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el segundo circuito tomó una decisión importante en el caso por la expropiación de YPF, que fue la suspensión del Discovery hasta que se tome una decisión de fondo sobre la apelación argentina a este fallo de primera instancia de la jueza Presca. Quería preguntarte primero qué implica y qué no implica esta decisión. A ver, pongamos todo en contexto. El juicio por la expropiación de YPF tiene actualmente 5 apelaciones simultáneas, un pedido de desacato, un pedido de sanciones y 7 países que enfrentan situación de ejecución de sentencia, embargos por activos que supuestamente Argentina los tiene ahí. Lo que ocurrió ayer es que Argentina en enero había pedido a la Corte de Apelaciones que suspenda el Discovery como consecuencia que los beneficiarios del fallo estaban ya siendo, entre comillas, bastante ridículos en lo que estaban pidiendo y en las demandas que solicitaban diariamente en la Corte de la juez Presca. Entonces la Corte de Apelaciones dijo ayer lo siguiente: suspendamos el Discovery, suspendamos el pedido de desacato de sanciones y esperemos que se haga la apelación primaria porque puede modificar o no estos pedidos. Pero mantenemos abierta la apelación de la entrega de las acciones de YPF y mantenemos abierta la otra apelación presentada por la ONG Argentina. Motivo por el cual lo que pasó ayer fue una victoria para la República Argentina, porque fue Argentina quien pidió esta suspensión, no cancelación, sino suspensión del proceso de Discovery, y ahora a la espera que todos nosotros estamos actualmente esperando que la Cámara de Apelaciones presente el fallo por la apelación primaria, que son el fallo por los $16.100 millones. Ahora, yo me acuerdo que a mediados de enero habíamos hablado y me habías dicho o me habías calificado al caso YPF como un bicho distinto respecto del resto de los litigios que enfrentaba Argentina en el exterior, y creo que te referías a todas estas apelaciones en distintos tribunales que había en torno al juicio. Con la decisión de ayer, ¿esto se simplifica un poco? A ver, esto empezó a simplificarse cuando hace 2 semanas la Corte de Apelaciones consolidó bajo el mismo panel de jueces las 4 apelaciones secundarias. Recordad que antes mencioné que había 5. La primaria sigue por su curso. ¿Por qué digo que simplificó esto? Porque de esta manera te está diciendo al mundo, aunque no se lo dijo, ¿por qué nosotros tenemos que decidir temas secundarios sin antes decidir lo primario? Entonces, ayer dio el primer paso para simplificar esto diciendo, bueno, una de estas apelaciones la suspendemos. La otra sigue su curso, que la apelación por la entrega de las acciones tendrá sus argumentos orales en abril en la Corte Segundo Circuito de Nueva York y veremos cuándo fallamos. Mi impresión que ayer la Corte de Apelaciones te dijo, chicos, no pidan más documentos sobre el oro, sobre los aviones aerolíneas argentinas, sobre la Reserva Banco Central. No pidan desacato. Vos, Argentina, empezá a cumplir con las órdenes porque creo que la apelación primaria está a punto de salir. Entre comillas, a punto de salir. ¿Qué significa a punto de salir? Que va a salir antes de lo que muchos esperamos. Muchos esperamos segunda mitad, tercer trimestre, cuarto trimestre de año. Yo me atrevo a decir que va a salir antes. Puedo equivocarme, no soy abogado, no hay ni forma de saber, nadie sabe cuándo va a salir esto, pero yo creo que con todas estas apelaciones, con todos estos pedidos de desacato, con todos estos ejecuciones de sentencia en varios países, yo creo que la Corte de Apelaciones dice la apelación primaria tiene que salir antes porque va a beneficiar a muchas partes, no solamente al ganador, sino a simplificar todo este pedido de apelaciones que tiene la Corte de Apelaciones actualmente. Y una vez que salga eso, ¿cómo sigue el proceso? Digo, ¿hay instancias superiores que pueden tomar el caso o una vez que este fallo salga empieza a ser más definitivo? Empieza a ser más definitivo, eso no lo dudes. Sea quien sea la parte ganadora, va a tener prácticamente asegurado la resolución final, la victoria final. Pero, ¿qué instancias quedan?
Hay una etapa adicional, una especie de primer piso falso entre la Corte de Apelaciones y la Cámara y la Corte Suprema. ¿Qué queda, en qué instancia queda? Bueno, la parte perdedora le puede decir a la Corte de Apelaciones, a la totalidad de la Corte de Apelaciones, a los 22 jueces que tiene la Corte de Apelaciones, que todos revisen el fallo de estos 3 jueces. Es decir, recordemos que la Corte de Apelaciones se divide en paneles de tres jueces. Eso se llama revisión en banca. Es decir, que todos tienen que revisar. Muy poco probable que la Corte de Apelaciones, la totalidad, acceda a ese pedido y automáticamente esto salte a la Corte Suprema. Posiblemente a finales de este año para que se decida el año que viene. Te hago la última consulta respecto del fallo de ayer. ¿Sería un error intentar inferir algo respecto de fallos futuros a partir de lo resuelto ayer? Sí. Lo que ocurrió ayer es transparentar o oficializar un pedido de una parte que, si la mantenías irresoluta durante mucho tiempo, ahí iba a haber muchos pedidos de ese che. ¿Cómo avanzamos con esto? Pero ayer fue oficializar una decisión de una corte para sacarse de encima algo que estaba dando vueltas y no tenía resolución. No hay que inferir absolutamente nada. Es más, el hecho de que hayas mantenido abierta la apelación por la entrega de las acciones te implica que no hay decisión todavía final. Puede ser que se haga a favor de los beneficiarios porque sigue abierta la apelación de las acciones de YPF, y puede ser que se haga a favor de Argentina porque todavía no se ha argumentado oralmente la entrega de las acciones de YPF a la espera de la apelación primaria. No hay que inferir absolutamente nada, de aquel que lo haga está cometiendo un error. No digo que después Argentina gane, estoy diciendo que no podemos inferir nada ni concluir nada como consecuencia de lo ocurrido ayer. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Caputo ayer en el simposio del IAEF sobre por qué la inflación no baja tan rápido como hubiese querido originalmente el gobierno. Uno, como policymaker, puede controlar la oferta, pero no puede controlar la demanda. No puedo forzarlos a ustedes a tener pesos en los bolsillos si ustedes no quieren. Por más que el gobierno controle la emisión, la velocidad de la desinflación va a depender de que la gente vuelva a confiar en el peso. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.